Les escribimos esta carta desde algún lugar de estas tierras centroamericanas que es de donde somos, donde nacimos y donde algunas hemos decidido vivir. Sabemos tanto de la alegría de los pájaros que andan en los árboles, de las flores que crecen por todas partes, de la ternura de abrazar a alguien amada y mirar caer el sol sobre una montaña, como conocemos el sabor salado de las lágrimas que se han derramado por años y años de historia de muerte en nuestras propias casas y en las ajenas. Una mujer dormida escucha entre sueños una algarabía, y es que allá afuera un ejército la espera. Nos hemos planteado este seminario como una posibilidad de compartir con ustedes reflexiones sobre el proceso tanto en Colombia como todo lo que ha ocurrido en Centroamérica respecto a las negociaciones de paz, para pensar también cuáles son los retos y los desafíos que nosotras y nosotros como cooperación internacional debemos tener en cuenta en el escenario de la firma del acuerdo de paz y también en el escenario del posacuerdo. Entendiendo así los procesos de negociación, hemos de saber que el fin de la guerra no significa ni el advenimiento de la paz ni la llegada de la justicia, a menos que entendamos que la paz es simplemente la ausencia de guerra y que la justicia es la voluntad del poder. Pero debemos hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que entendemos por paz? Y también interroguémonos sobre quién o quiénes son los que declaran que una sociedad está en paz. Es un derecho legítimo vivir en paz, pero la paz significa resolver los problemas históricos, los problemas de raíz, los problemas profundos como la concentración de la tierra en pocas manos. Somos parte de la resistencia milenaria entre nuestros pueblos y gracias a ello mantenemos algunos códigos para la vida, como las plantas medicinales, las semillas nativas y sobre todo mantener hasta ahora alguna parte de nuestra identidad e historia. Somos las que vivimos en carne propia las atrocidades de la guerra, porque somos mujeres porque muchas mujeres fueron asesinadas, torturadas y violadas sexualmente, además de perder a sus esposos, hijas, hijos, ver quemadas sus casas y otros. Somos despojadas en nuestra identidad, ejemplo de ello, dejar de hablar nuestros idiomas, quitarnos el traje con tal de defender la vida en países que no son los nuestros. ¿Cuáles fueron los logros más importantes de esos acuerdos de paz? Fueron dos. Uno, el que iban a retornar sin represalias los exiliados políticos. Y dos, el reconocimiento de esas 5 organizaciones político-militares como fuerzas políticas que podían participar en la vida democrática, entre comillas, del país, entendiéndose como democracia, la democracia formal, es decir, la participación en elecciones. Que las mujeres y feministas muy tardíamente nos dimos cuenta que en las organizaciones revolucionarias denominadas políticas militares de las que éramos parte, estábamos en un terreno político en que teníamos un escaso margen de maniobra y que éramos absorbidas y neutralizadas en aras de la unidad, la cohesión y la disciplina. Una de las cosas que aprendí tras la guerra es que todo acto político debe ser libre, coherente y, si es posible, alegre y gozoso. Durante la guerra yo viví deseando y pensando en el futuro que nos esperaba cuando triunfáramos. Ahora pienso que cada acto que hago debe ir impregnado del cambio que busco. Creo que hay que aclarar bien
qué es un proceso de paz y qué es precisamente un pacto de cese de fuego entre partes en guerra, entre ejércitos en guerra. Es una cosa bien diferente, creo yo, ya lo han dicho, un proceso de paz y un cese de fuego por parte de hombres en guerra. Desde el punto de vista feminista, pero también desde los estudios o investigaciones para la paz, llamarle así al proceso que se vivió en El Salvador y en otros países, a mí particularmente me parece un error. Cuando la paz es muchísimo más, como ya lo hemos dicho, a que unos de los actores armados y en guerra en un territorio determinado pacten el cese del fuego y algunas reformas políticas, económicas y sociales. La Nicaragua rural conservadora se vio de la noche a la mañana con mujeres tomándose al frente de grupos insurgentes, tomándose ciudades y siendo voceras y líderes, ¿verdad?, de los grupos insurgentes. Hasta ese momento era impensable y tampoco no había ninguna posibilidad. Y entonces pensé, bueno, también los jóvenes comenzamos a construir la paz en ese momento, ¿verdad? Comenzamos a construir la paz, las mujeres y los jóvenes particularmente, comenzamos a construir la paz en el proceso más delicado que había, que era el proceso de reconstrucción del tejido social, de reconstruir la comunidad, de volver a establecer los lazos entre fraternales, familiares, comunitarios. Si no canto lo que siento. En primer lugar, las mujeres se fueron organizando de un modo muy consistente en torno a los espacios de consulta ciudadana. El balance de participación de las mujeres en todos los foros de consulta ciudadana donde muchos de ustedes participaron tiene un promedio de un 44%. Es decir, 44% de participantes eran mujeres. Y en el tema de la participación política, como bien lo decía Belén, algún avance hay porque se dice debe haber apoyo a la formación política de las mujeres, va a haber unas circunscripciones especiales que no solo van para facilitar la participación política de la guerrilla y de sus mujeres, sino también de poblaciones que han estado subrepresentadas y las mujeres lo hemos estado. Trabajamos con las comisiones de paz del Congreso, faltó claramente cuál va a ser el procedimiento para el aval y el reconocimiento de mujeres que lleguen a la democracia representativa, que representen nuestros intereses. El primero son todas las consecuencias que tienen las políticas de drogas en las mujeres. Entonces resulta que las mujeres dentro del ciclo de la droga están vinculadas a los eslabones más débiles del narcotráfico, como son el transporte, el cultivo y el narcomenudeo o el microtráfico, y entonces resultan afectadas mayormente por las leyes de penalización de estos delitos. El otro eje de reflexión es en torno a cómo es utilizado el cuerpo de las mujeres dentro de estas estructuras también del narcotráfico. Dentro del Acordado de La Habana existe un principio de priorización. Ese principio de priorización establece que las mujeres serán un sujeto prioritario y especial de atención dentro de todos esos programas de desarrollo rural integral, frente al tema de acceso a tierras, frente al tema de acceso a líneas de crédito preferencial. Adicional a eso, los acuerdos establecen en lo que tiene que ver con los planes de reforma, planes nacionales de reforma rural, una atención prioritaria en materia de salud. Habla que tiene un enfoque de género específicamente para madres gestantes. Y finalmente, y en el último punto que incluye esos acuerdos, es en el tema de la seguridad alimentaria. Entonces lo que se establece es la promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales. Y se habla del desarrollo de programas contra el hambre dirigido específicamente a las mujeres gestantes y a las niñas. ¿Cuál es el lugar de las mujeres en esta discusión de las víctimas? Yo creo que hay un trabajo muy importante de las organizaciones de mujeres en todo el país y en las regiones. Se ha hecho lobby para, no solamente desde el primer momento para reclamar que mujeres estuvieran como plenipotenciarias, se han enviado documentos, los
las reuniones en territorio, las conversaciones territoriales sobre el tema de víctimas creo que han sido fundamentales. El envío de documentos y de visibilización del trabajo de las organizaciones que históricamente han trabajado en documentación, en verdad, en memoria, en justicia, juegan un papel muy importante en este proceso. Nosotras, el colectivo de mujeres excombatientes, hicimos un encuentro con las compañeras de Centroamérica y fue muy importante porque de eso logramos tener muchos conocimientos y pues empezar como a pensar más en profundidad sobre el tema como mujeres excombatientes, sobre nuestra participación como mujeres. Proponemos establecer una veeduría ciudadana para garantizar el cumplimiento de los acuerdos con participación activa y representación de las mujeres. Asesoría, acompañamiento y seguimiento durante el tiempo necesario con enfoque de derechos de las mujeres, de género y diferencial a los proyectos de DDR y en cada territorio hasta lograr los objetivos propuestos. Como cierre, reiteramos que es clave la participación activa y comprometida de todos los sectores de la sociedad civil en la concreción de los acuerdos entre las FAREP y el gobierno con el fin de consolidar la paz. Como yo vivo en el cielo, puedo tocar las estrellas. Lo otro es que estamos haciendo una mirada crítica desde constituirnos, digamos, como sujetas hacia la emancipación. Por lo tanto, eso es fundamental para hacer una crítica y autocrítica con la cooperación. Y yo me atrevería a decir que ese es el primer desacierto que se tiene, porque no hay una mirada articuladora hacia la emancipación y hacia posicionar a las mujeres como sujetas políticas. Una de las cosas que siempre hemos ido denunciando es cómo los objetivos del desarrollo del milenio, ¿verdad?, en el marco, digamos, de la cooperación, se fue imponiendo y fue sustituyendo la agenda de los acuerdos de paz para el caso de Guatemala, ¿sí? Lo otro es que para nosotras creo que fue fundamental el acompañamiento que de una u otra manera dieron las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, ¿verdad? Lo otro es que se dan en el marco, digamos, de esas coyunturas y de esos papeles estratégicos que tienen los territorios para la cooperación. Por lo tanto, no es casual que la cooperación esté de este lado del mundo, ¿verdad? Y ahí hay que poner mucha atención. Sin embargo, habrá que estar claras que una cosa es la cooperación internacional de ayuda de gobiernos a gobiernos y otro fue la relación y la cooperación solidaria, ¿verdad? Recuperar, digamos, la agenda estratégica que en el marco de la cooperación al desarrollo pues se ha despolitizado. Yo creo que nosotras, más que hablar del enfoque de género, hay que hablar desde una propuesta feminista. Ahí hay todavía muchas cosas que superar, ¿verdad? Que no hicimos bien en el sentido de creer que los proyectos convertían a las mujeres en nuestras mujeres, eran las bases de nuestras instituciones. Necesitamos a la cooperación internacional en términos financieros, en términos técnicos y en términos políticos también. Pienso también que la cooperación puede apoyar mucho en todo el tema de la visibilización, por lo que Tita explicaba, es decir, debemos ser reconocidas en la sociedad. Las relaciones internacionales y el sistema de cooperación internacional al desarrollo están en un pleno proceso de transformación. Se han producido cambios en las relaciones a nivel global, regional y a nivel nacional, así como en las agendas y en los diversos actores que ahora hacen parte de ese sistema internacional. La cooperación y especialmente la cooperación intergubernamental de Naciones Unidas va a comprometerse con estas mujeres y lo que ellas representan como proceso social crítico, o va a comprometerse con política pública de género, indicadores, con quién se va a aliar y cómo va a tomar esta decisión. Las críticas al modelo de la locomotora extractivista y los procesos sociales que hay allí, hay mucha cooperación que no la puede apoyar porque
como digamos, esto entra realmente en conflicto también con el modelo imperante neoliberal, evidentemente. ¿Están dispuestos a continuar apoyando a la sociedad civil colombiana para su protección en la medida que la crisis humanitaria no se resuelva con la firma de los acuerdos de La Habana? Y donde nosotros, digamos, como dije, somos los dos lados de la misma moneda, son también las temáticas que estamos levantando en los países de donde vienen nuestras organizaciones. Entonces ese también es algo que no estamos únicamente aportando para la discusión acá a través del apoyo a las organizaciones nacionales, sino también en nuestros países directamente y con algunos también están llevando diálogos con empresas directamente que están trabajando aquí en Colombia. La necesidad de fortalecer las organizaciones de mujeres y organizaciones de la sociedad civil, eso es fundamental, y también la protección de los defensores, eso también fue un reconocimiento por la sociedad civil que nos consultó y adelantamos las preocupaciones al gobierno. ¿Cómo podemos definir en un diálogo entre la cooperación internacional y la sociedad civil las condiciones y prioridades de reconstrucción del tejido social y del territorio, teniendo en cuenta las particularidades del contexto? Hemos señalado para la región suroccidente situaciones como la debilidad institucional, la enorme corrupción y los obstáculos y desconfianzas que hay al proceso de paz por parte de actores presentes dentro de la región que mencionábamos ahorita. Si la cooperación tiene una mirada real de que en Colombia no hay un estado de posconflicto, que el conflicto continúa con otras dinámicas completamente diferentes, un poco recogiendo lo que decían las otras compañeras. Garanticen el acceso de las pequeñas organizaciones locales de mujeres a los recursos, ¿de qué forma y con qué medio? ¿Cuál es la política de cooperación hacia las mujeres indígenas en este momento? ¿Cómo la cooperación se va a garantizar para los procesos organizativos de las víctimas de crímenes de Estado? Existen hoy en día organizaciones con posturas muy críticas que, a pesar de tener línea de cooperación de la Unión Europea, no han visto restringidas dichas posturas y haya habido campo. En eso estamos también acompañando mucho a instituciones nacionales para también intentar influenciar al máximo todas las políticas públicas que se estén generando, los distintos procesos que haya, pues, también en negociación de la paz, etc. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En estos aprendizajes de la paz, de los procesos en Centroamérica, veíamos que cuando se habla después de los acuerdos de reconstruir no es como quien vuelve a hacer un remiendo, sino reconstruir es realmente un ejercicio muy serio, porque significa repensarse nuevamente el país que queremos y el país que soñamos las mujeres. Digamos, otra de las reflexiones frente a los aprendizajes en los procesos era ir más allá de las políticas públicas, ¿no? Una de las reflexiones que se hacían era, a veces existe una cantidad de normatividad que en el papel garantiza, tal vez de manera ficticia, el acceso a los derechos de las mujeres, ¿no? Y el cómo a veces esas políticas públicas, aunque se encuentran normativamente establecidas, realmente no transforman las realidades de las mujeres. Es por eso de que esas políticas públicas deben ir mucho más allá de lo escrito. ¿Cuáles son los aprendizajes de la experiencia centroamericana de los procesos de paz que consideramos aplicables a nuestra realidad? Entonces, en ese sentido decimos que no podemos olvidar que una cosa es la negociación para el cese de la guerra y otra cosa son los acuerdos de posguerra o de posacuerdo, como los estamos llamando en Colombia. Entendemos en ese sentido que el extractivismo es una amenaza latente, aún más en el posconflicto. Debe haber una protección de los recursos naturales y de la madre tierra, así como la reparación del ecosistema. Debe haber una articulación del movimiento con la izquierda en Colombia, entendiendo que habrá un enfrentamiento de distintas caras del conflicto, es necesario solucionar las contradicciones entre clase y género. Y también cómo se va a trabajar con la sociedad civil para las estrategias de reinserción de combatientes, no solamente en lo que tiene que ver con la definición de políticas económicas y de educación, sino también en el trabajo que hay que hacer a nivel psicosocial, digamos,
Entonces, trabajo de perdón y de reconocimiento que no profundice otras formas de exclusión y discriminación. Que es necesaria una reglamentación clara y precisa en cuanto a qué va a pasar con las tierras en nuestro país. Sobre la inclusión de un modelo económico para el desarrollo, pero que involucre a las comunidades indígenas, a los sectores LGBTI, que vincule el ámbito cultural y también el ámbito geográfico. El siguiente punto fue el de evitar todo tipo de competencias desleales por parte de las multinacionales en contra de los pequeños agricultores. Y el último punto en el que hacíamos, también creo que ya lo mencionaron el grupo que acaba de pasar, es la necesidad o la lección aprendida de implementar los acuerdos, o sea, que no solamente se quede en la firma, sino que se conviertan o en una política de Estado o en leyes, y que además de eso haya instrumentos de monitoreo y de verificación en la que no solamente estén las agencias internacionales o la comunidad internacional, sino que la misma sociedad civil y las mujeres estemos dentro de esos procesos de verificación. La guerra no es una opción para llegar a la paz con justicia social. Hay que descolonizar las sociedades, teniendo en cuenta que mientras exista el racismo, la homofobia, el patriarcado, el clasismo, el capitalismo, que hacen parte del modelo neocolonialismo, no habrá paz. Algunas mujeres de procesos organizativos se ha participado en foros regionales y sectoriales para discutir la propuesta de paz territorial. Hemos planteado problemáticas de nuestras propuestas en soberanía alimentaria, acceso a la tenencia de la tierra y la titularidad de la tierra para las mujeres. Desde antes de los procesos de negociación de paz en La Habana, hemos venido construyendo nuestras propias agendas de paz, con una participación activa de mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas. Las mujeres de Cauca en su agenda de paz han planteado propuestas para la desmilitarización de la vida civil y la prevención de las violencias contra las mujeres. Otro elemento, la solidaridad y sororidad como elementos que definen la sabiduría femenina. El fortalecimiento continuo de los procesos organizativos de mujeres con enfoque diferencial. En Arauca existen varios espacios donde nos han convocado, pero no nos sentimos recogidas porque nos convocan así como por medio de otras asociaciones y recogen algunos pocos sentires, pero en sí uno no siente que de verdad como mujeres estemos aportando a la paz como debería ser. Queremos espacios de perspectiva de mujer, donde podamos expresar, porque nosotras somos las más victimizadas. Si bien es cierto, no empeñamos o no estamos en la guerra directamente, sí lo estamos indirectamente, porque somos las que sufrimos los desplazamientos, las muertes de nuestros maridos, los encarcelamientos. Hay temor también de participar en todos estos escenarios porque Arauca ha sido estigmatizado. Toda persona que piense diferente, que siente que el modelo no capitalista o el modelo en el que estamos sumergidos no es, entonces es sistematizado, es encarcelado, y entonces a raíz de eso también hay mucho temor en las mujeres y muchas veces no expresamos realmente cómo estamos y qué es lo que sentimos. Sobre el tema de la tierra y el territorio, hablamos de la necesidad de la politización del retorno como un elemento fundamental para la restitución de las tierras y la construcción de la paz. Hablamos de la categoría del territorio como un elemento articulador de la resistencia y la necesidad de encontrar, buscar nuevas categorías de análisis que serían más armoniosos y podrían articular las diferentes miradas al respecto. Frente a los temas de desmovilización y reintegración, hay que prestar atención a los programas de desmovilización y reintegración para crear real convivencia entre las víctimas y los reintegrados, porque una de las problemáticas que se encontraban en las experiencias y sobre todo la de Guatemala que nos compartía es cómo se genera este síntoma todavía de el ojo por ojo, ¿no? No hay paz y no se crea esa convivencia. Queremos decirles que estamos muy conmovidas, muy emocionadas, muy contentas, primero porque este encuentro fue posible, segundo por las voces y las diversidades que aquí se encontraron, y a eso le queremos dar un espacio especial
Siempre hemos pensado que la democracia real tiene que ver con el reconocimiento de la diferencia y que justamente el reto está en incluir las voces diversas y todo lo plurales que somos las mujeres. Desde el mensaje de la cooperación como sociedad civil internacional, queremos decirles que nuestra apuesta es continuar fortaleciendo los procesos de mujeres en Colombia, seguir acompañando y respaldando las organizaciones de mujeres.